Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, gélidos días, El cambio climático, esos calores. Pues aquí en la montaña hemos tenido nieve, como siempre había habido durante muchos años. Y los pantanos están como están. Esto no pueden aquí, ¿cómo decirlo? Pues no sé, manipular datos visuales de un particular, que se ve que están súper bien. Que de hecho ya lo dijimos, aquí en Sapiens, según quién ganara las elecciones de Estados Unidos, se sabrían muchas cosas. Y guste o no, pues podemos estar de acuerdo o no, con el que toca la trompeta, pues la realidad es la que es. Y quien toca la trompeta no, pero quien toca un piano con la clave de sol y la clave de fa perfectamente es el profesor Tristán Castell de Pinós, que lo saludamos. Profe, ¿qué tal? Bueno, parece ser que me veas en astral, porque yo esta mañana, para prepararme un poquitín, mis neuronas, siguiendo el consejo de Sviatoslav Richter, que decía, para mantener un nivel de cordura medianamente aceptable, hay que tocar 1 hora de Bach al día. Y yo no toco Bach al día, pero sí escucho 1 hora de Bach al día, que es lo que he hecho esta mañana, y he escuchado una interpretación de Die Kunst der Füge de Johann Sebastian Bach, interpretado al piano, que era una maravilla. Eso sí que, hablando de pianos, por cierto. Bueno, es que hay gente que toca música, pero es una música que toca otra cosa, ¿sabes? Y se confunde con música y no es música agradable. Y eso entendemos, porque estamos en unos tiempos que hay gente que está en altísimas capacidades directivas de países y más que está por la labor de sus ciudadanos, está por la destrucción de su entorno, de su ciudadanía, de su economía. ¿Pero qué está pasando en el mundo en general? Bueno, nosotros hicimos hace ya mucho tiempo un programa profético. Hemos hecho unos cuantos programas proféticos, por cierto. Entre ellos, cuando anunciamos que la inserción del tramo final de la cruz supuestamente de Jesucristo, digo supuestamente porque, claro, esa cruz pentadireccional tan extraña, ¿qué tiene que ver con una cruz? La cruz, digamos, entre comillas, cristiana. Habló de la cruz de la Sagrada Familia, que se coronó el 20 de febrero. Dijimos que a partir de entonces vendría un totus revolutum de luchas del bien contra el mal o del mal contra el mal, que también parece ser que en estos momentos es lo que hay, en una lucha como de buitres a buscar mentes la carroña que vaya quedando de este mundo en descomposición. Y señores, al cabo de 8 días empezó esta guerra que estamos ahora viendo un poquitín con los ojos, estamos ojipláticos, por decirlo de alguna forma, porque no acabamos de entender absolutamente nada de esta guerra, a menos que se haya abierto una especie de vacío kármico en el que se hayan vertido todos los odios del pasado en este momento, ¿no? Y entonces, pues claro, aquí pues pasan muchas cosas, ¿no? Pues esto fue uno de los avisos que dimos, pero hace mucho tiempo hablamos de la edad la edad oscura, la edad del hierro, el Kali Yuga. Y esto, pues claro, si nos hemos de atener a todo lo que está contenido en las enseñanzas brahmánicas, y hemos de aceptar que en estos momentos estamos viviendo, toda la humanidad, todo el planeta, está viviendo el Kali Yuga, que es la edad del hierro, porque todo tiene, digamos, una parafraseología desde calificativa respecto a los metales, la edad del oro, la edad de la plata, la edad del cobre y la edad del hierro, y entonces ahora estamos en la edad del hierro. Y la edad del hierro, tal como está descrita en los manuscritos védicos, es la edad de la disensión
del enfrentamiento, de la pérdida de los valores éticos, de la pérdida del respeto por la naturaleza y sobre todo, lo más cruel de todo, la pérdida del respeto por el ser humano y sobre todo por los más inocentes. Y ahora estamos aquí. Y entonces, claro, todo el mundo está bailando este baile de San Vito, este baile de locos, en el cual todos se pisan el callo los unos a los otros. Y de paso nos pisan a todos los demás todo lo que pueden pisar. Déjame hacerte una pregunta que además creo que lo hemos tocado de alguna manera en algún programa anterior. Lo que está pasando para nada es normal. Y déjame hacer una pregunta capciosa, decir, oiga, a veces, por la teoría del décimo hombre, yo voy a hacer ahora de décimo hombre, voy a hacer una pregunta. Lo que está pasando, como lo que pasó, si no recuerdo mal, en marzo del año 2025, que se registró un pulso que procedía de lo profundo de la galaxia, que a pesar que duró nada, milisegundos, es que no llegó ni a un segundo, milisegundos, pudo liberar tanta energía como la del Sol que produce en 4 días. ¿Podría ser que desde algún lugar, no sé si de forma malevolente, está enviando pulsos que afectan al comportamiento de las personas y a unas quizás más que otras, y por eso está sucediendo lo que está sucediendo, no ahora, sino desde tiempos ancestrales? Y fíjate que hay extrañas coincidencias, que hay zonas siempre con conflicto más que otras, y que coinciden con unos determinados paralelos terrestres. ¿Podría ser que hubiera aquí una conspiración cósmica de algún lugar de la galaxia cuyo nombre no puedo mencionar? Bueno, yo ya sé, y seguramente sacaremos a colación algunos intérpretes, por decirlo de alguna forma, de algunos films del futuro y del pasado de los que hemos hablado en otros programas, ¿no? Sí, me ha llamado mucho la atención. A ver, doy 2 pasos hacia atrás antes de seguir por donde quería seguir, ¿no? Que toda esta zona del Tigris y el Éufrates, que en su posición absoluta fue uno de los inicios reconocidos de la civilización humanoide. Digo humanoide porque podría ser un experimento genético. Hace tiempo que hemos hablado de los Anunnaki, que si Enki, que si Enlil, en fin, de esto lo hemos masticado hasta prácticamente regurgitarlo en las gargantas de los polluelos que necesitan, información del pasado, ¿no? Y por lo tanto, sí que es un lugar que curiosamente, y fíjate que Egipto, que es otra de las civilizaciones que aparte tú y yo admiramos de una forma absolutamente rendida, a pesar de todas las desgracias y de las guerritas y guerrosas que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, se han mantenido en pie de una forma absolutamente increíble la mayoría de los monumentos que todavía nos dejan con la boca abierta y que todavía son una fuente de misterio que es inagotable y que es absolutamente maravilloso acercarse a ella. Y en cambio, el mundo de los sumerios acadios, los hititas, estas civilizaciones de esta zona, del creciente fértil, que va hasta el Mediterráneo, todo este espacio va hasta el Mediterráneo y prácticamente a tocar el Cáucaso, que en este sitio lo que se ha conservado de las civilizaciones antiguas, primero y obviamente por el uso de materiales cerámicos y que no tienen la misma resistencia que el sistema pétreo con el famoso granito de rosa de Asuán, de los grandes monumentos egipcios, y que claro, los zigurats y muchos de los templos o de los lugares de poder, los castillos, hay cosas que se conservan que son absolutamente increíbles. Yo creo que me parece que no sé si en Irak se conserva una cúpula hiperbólica, yo que últimamente estoy hablando tanto de esto respecto a la obra de Gaudí, en el aire de 50 metros de luz,
de parte a parte, que todavía no se sabe por qué no se ha caído. Pero lo que sí es cierto es que muchos de los monumentos que podían haber sido muy espectaculares se han convertido en montañas de ruinas, lo cual no deja de ser un poco sospechoso. ¿Qué pudo haber ocurrido allí para que estas civilizaciones tan absolutamente adelantadas e interesantes, porque claro, nosotros realmente hemos hablado mucho de Egipto por razones de afinidad, pero deberíamos algún día dedicarnos muy profundamente a las civilizaciones sumerio-acadias, porque sigue siendo un misteriazo también, pero de órdago. Pero lo que es más misterio es por qué se hundieron todos los edificios acojonantes, que hacían esta gente, hasta quedar convertidos en una montaña de ruinas. Hubo una guerra nuclear en aquel tiempo, tal como habla el Mahabharata. ¿Me entiendes? Que en la India ya hubo pues una presencia de un tipo de armamentos que podrían sugerir un origen de una tecnología muy parecida a la que tenemos ahora, como podemos encontrar en los registros de Mohenjo-Daro en el Pakistán, que también hemos hablado de ello, que también fue una civilización que se ha comprobado que fue totalmente destruida y anulada por una fuerza, yo diría, nuclear en aquel tiempo, ya que se han hecho mediciones sobre el terreno y ha dado positivo en radiación. Claro, en esos sitios hay como una especie, digamos, de rebote de una destrucción que se ha manifestado y que vuelve a manifestarse. Es como si, digamos, los cadáveres o digamos, la materia o la conciencia que hubiera sido enterrada con esos edificios, algunos de ellos, repito, que se han conservado de una forma espectacular, los de Persépolis, por ejemplo, los frisos aquellos cerámicos vidriados espectaculares, pero que en realidad toda esa conciencia, ese sentimiento del dolor, de la destrucción y de la anulación de un grupo probablemente racial muy amplio, no es como una especie de fantasma que va pulsando y que va saliendo a la superficie y que de alguna manera es el origen de todos los enfrentamientos, porque claro, los enfrentamientos entre los sionistas y los chiíes, que es lo que estamos viendo ahora, pues bueno, son más que claros, pero es que entre los chiíes y los sunitas también hay muchísimo enfrentamiento, por decirlo de alguna forma. Es decir, hay como una especie de... es como cuando las hienas se disputan el cadáver de un animal que está semipodrido en medio de la sabana. Y entonces, por comer un trozo, digamos, más apetitoso, son capaces de matarse entre ellos para poder simplemente disfrutar del cadáver aquel, pero entre ellos no se respetan como etnia o como grupo, biológico, ¿no? Entonces esto yo creo que aquí hay algo de todo esto, ¿no? Porque al fin y al cabo, desde 1947, la creación del Estado de Israel, en aquel tiempo la designación de que se podía crear el Estado de Israel por la Sociedad de Naciones, entonces no existía la ONU, por los impulsos y la ayuda monetaria de los Rothschild, hasta ahora, es que han pasado 80 años. Y en estos 80 años, todo eso ha sido una guerra cruel, un enfrentamiento brutal, pero además es un enfrentamiento brutal entre las propias facciones dentro de cada sitio. En el Líbano ha habido facciones y contrafacciones, en Siria facciones y contrafacciones, en la zona de Cisjordania y en la zona de la Autoridad Palestina, en Gaza ha habido facciones y contrafacciones. Hostia, perdón, esto es una lucha entre hermanos, además. O sea... Y tanto que sí. Bueno, y además es curioso, ¿no? Porque después de esa terrorífica Segunda Guerra Mundial y el holocausto que hubo, fue cuando se aprobó, como muy bien dices, en 1947, menudo año ese, la partición tal cual de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Y allí ya empezó otra historia, como cuando los romanos ocuparon, invadieron Judea, que le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre Palestina. Allí también, buena parte de lo que pasa también, si vamos rebobinando en el tiempo. Dejemos la geopolítica. Nos vamos, si te parece, Tristán, Nos vamos a sumergir en las aguas del mar
profundo en la zona de Noruega, porque se ha descubierto una extraña estructura submarina que podría revelar muchas cosas, ¿no? Pero a mí dicen, oiga, este muro submarino ahí abajo, ¿qué podría ser? Tristán, ¿qué nos puedes contar? Bueno, nosotros hemos de pensar que, primero de todo, que la historia geológica y la historia verdadera de la Tierra, bueno, tiene una cantidad de lagunas, muchas de ellas creadas artificialmente, porque lo que sí es cierto es que se ha querido desde siempre mantener a la humanidad como conjunto al margen de los verdaderos misterios de la creación de la Tierra y del origen y la finalidad de la presencia de los humanoides sobre este planeta. Y por lo tanto, claro, resulta que en el momento que tú te pones el pobre, ¿cómo se llama?, el capitán Cousteau, que se dedicó a hacer submarinismo por todo el mundo, se ve que también en el fondo del lago Baikal encontró unas estructuras que nadie sabe qué es esto, ¿no? Y que aquí en las costas de Cádiz, los eternos buscadores de la Atlántida, según los relatos de Platón, las columnas de Hércules, bla, 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 también han encontrado vestigios submarinos, y que en la zona digamos, del famoso Triángulo de las Bermudas, en la zona del Caribe, también se han encontrado vestigios submarinos absolutamente importantes, y parece ser que los estudios geológicos ya detectan que, por ejemplo, en lo más, digamos, cercano a Europa, el mar Atlántico y el propio Mediterráneo. Bueno, el tema del Mediterráneo es un poco complejo, porque precisamente la apertura del estrecho de Gibraltar se produjo pues por una variación de los niveles del Atlántico Mediterráneo, pero una variación notable. Cuando hablo de variaciones, los geólogos que hablan de esta diferencia entre los niveles del océano Atlántico y del mar Mediterráneo, pues hablan de centenares de metros, o sea que tampoco es una tontería, ¿no? Entonces, quiero decir, me parece muy normal, y bueno, y todos sabemos y todos hemos dicho que no sé qué ha de pasar todavía, porque van a pasar más cosas, en la famosa Antártida, de que también hemos hablado muchísimo, que seguramente van a aparecer vestigios de una civilización anterior. Y es muy posible que en el Ártico, si hay realmente lo que llaman el cambio climático de verdad, y se funden lo que habían dicho el famoso Al Gore, que dijo que en el 2012 la mayoría de las ciudades del Mediterráneo estarían bajo las aguas. Pobre hombre, se equivocó un poco de altura, ¿no?, de nivel del mar. Entonces, pero lo dijo muy convencido. Pero que si realmente hubiera una fusión o hubiera un sistema de prospección de las masas árticas, pues probablemente también veríamos vestigios de civilizaciones anteriores. Y de aquí recuerdo, como siempre, que cuando se encontró en 1939 aquella, digamos, arca hipertécnica, ayer estaba mirando otra vez la película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea en el espacio, solo por el fragmento del principio, cuando los monos encuentran el monolito negro, y aquello genera un vuelco terrible de consciencia, porque ahora es lo que tú hablabas, puede ser que desde la zona del origen de las galaxias se envíen una serie de pulsos modificativos que son los que marcan los tiempos, que no son los tiempos que nosotros tenemos, sino son los tiempos del universo. Y nosotros, como, digamos, flotando en esta barquita, no sé si esférica o de otro tipo, ¿me entiendes?, o forma de balsa geológica, como dirían los de tierraplanistas, flotando por el universo, simplemente estamos, digamos, vapuleados o zarandeados por las mareas de estas mareas cósmicas que vienen desde orígenes que no comprendemos, ni siquiera los radiotelescopios o los sistemas de escrutar el espacio profundo han podido todavía describir qué son y de dónde vienen. Hombre, yo lo que siempre recomiendo, que además yo me lo paso pipa, a veces cuando tengo algunos minutitos así libres, digo, me voy a coger el Google Maps y me voy a rastrear el fondo marino terrestre. Es que siempre encuentras algo que dices,
¿esto qué es? Esto no debería estar ahí. Y claro, porque no puedes aumentar más o coger y, oye, nos cogemos una embarcación y nos vamos allá, y con un equipo especial vamos a ver qué hay abajo, que seguro que está descubierto, pero que hay cosas asombrosas, ¿no? Y esto de Noruega, pues a mí la verdad me ha llamado mucho la atención. Esta extraña estructura que incluso pues expertos en submarinismo han dicho que es una estructura inusual, ¿no? Y además este proyecto, porque es un proyecto de investigación, lo ha divulgado Science Norway. Estamos hablando de una estructura que mide 25 metros de largo y hasta 8 metros de ancho y que ahí está, ¿no? Como, Tristán, ¿tú recuerdas que hace años hablamos de que en el mar Báltico se había encontrado una estructura inusual de forma, pues, redonda, esférica, plana, que recordaba un poco, ya que hablabas de la Guerra de las Galaxias, a la nave de la Guerra de las Galaxias? Y a día de hoy sí que se ha dicho mucho, pero que yo sepa, el océano, el agua no erosiona haciendo curvas, tú. Y esa forma tan extraña, que no es un barco, no es un submarino, no es nada de la Segunda Guerra Mundial para nada. Aquí podríamos decir que se encontró una anomalía arqueológica submarina en el Báltico. Sí. Bueno, yo de todas maneras, estas zonas del Báltico y todo esto de que no sean cosas de la Segunda Guerra Mundial, después de haber visto las cosas que hemos visto en estructuras absolutamente increíbles subterráneas, estos eran capaces de hacer cualquier cosa en aquel momento. Pero bueno, vamos a dejarlo metidos en el suspenso, pero yo entiendo que hay otra cosa que es muy importante. Recordad que hay una tradición hiperbórea, al igual que hemos hablado muchas veces de la Atlántida, también hay una tradición hiperbórea en muchos sistemas legendarios, ¿no? O sistemas míticos en los cuales se intenta explicar el origen de las razas o el origen del mundo. Y el tema de hiperbórea, más allá del norte, hiperbóreas, pues es otro tema que también hemos tocado. Quizás tampoco hay tanta información, pero también del Atlantis tampoco hay tanta información, y quizás hemos dedicado más tiempo al tema de Atlantis, ¿no? Y a mí no me extrañaría nada, y repito que si en la misma Groenlandia aparecieran estructuras importantes. Sí que se ha dicho que hay estructuras que no sé qué, que las hicieron los americanos después de la guerra, y eso no es verdad, porque lo hicieron los alemanes, ¿cómo se llama? Wilhelm, no me acuerdo, este escritor austríaco que escribió esas novelas estupendas sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, y entonces él decía que en Groenlandia había una de las bases secretas de los ovnis del Tercer Reich, ¿no? Y que esa misma base fue ocupada por los americanos. No es que los americanos hicieran nada allí, sino simplemente suplantaron, ¿no? Y hace poco, hablando, perdona, de estas suplantaciones y estas cosas así tan extrañas, resulta que uno de los partícipes de esta especie de Armagedón, ¿no es ahora el Armagedón? ¿No lo estáis viendo muy cerca? Yo hoy he visto una explosión en el horizonte de Teherán que por el volumen de la luz y de la masa luminosa que se ha levantado, yo diría que podría ser hasta una explosión nuclear. Pero no, simplemente ha sido una visión de una grabación de alguien. La gente hablaba en Parsi, seguramente, y no había ningún otro tipo de comunicación, pero el aspecto no tenía aspecto de ser, digamos, una explosión de material. Vale, que perfecto habrá seguramente, después de que hayan gastado toda la chatarra que tenían almacenada y los iraníes hayan sacado a flote toda la chatarra del Kim Jong-un de Corea del Norte que tenían almacenada por allí, o todo el material obsoleto que Putin les ha regalado, que también este sería otro tema a comentar, que vi alguien que había señalado que en
cuando empezaron los primeros enfrentamientos, digamos, duros, verbales y de sanciones contra el gobierno de Irán, una manifestación en un periódico iraní que había recogido alguna agencia de noticias como si fuera, digamos, un fake de estos locos, en la que los iraníes decían que Estados Unidos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde la época de Eisenhower, estaba gobernado por un agente de otra dimensión, de aspecto rubio y ojos azules y altos, que eran los mismos que habían acompañado a los alemanes en sus aventuras antigravitatorias. Bueno, ¿me entiendes? Dices, bueno, mira, alguien, ¿me entiendes o no?, se ha fumado algo fuerte y lo ha sacado. Pero, ¿quieres que te diga una cosa? Que ante la primera, digamos, como sensación de decir, bueno, estos están absolutamente majarones, tampoco lo veo tan extraño, ¿eh? Yo en mis visiones especiales, ya sabes que ahí estamos y el tiempo nos va dando la razón, nos guste o no, triste la noticia o alegre sea la noticia, yo he visto algo que aún no ha sucedido y está a punto de pepinar. Tristán, está a punto de pepinar. Y no quiero ser alarmista, ni realista esta vez, no lo voy a decir. En pequeño círculo, lo comenté este fin de semana, se quedaron perplejos y que preparémonos que ahí hay tomate y del gordo. Una cosa, Tristán, hablábamos de señales, de algo, esto ya lo profundizaremos algún día, tengo información. Pero, Tristán, el tema OVNI, por favor, el tema OVNI, ¿qué diantres había en una estructura de reservas de gas y derivados de petróleo sobre el cielo de Irán que los sistemas de artillería antiaérea han disparado sin cesar y no han tocado esa luz brillante sobre esas estructuras gasísticas? Estaríamos hablando de una tecnología oculta por parte de Israel o Estados Unidos, o es que cada vez que hay cosas así aparecen, observan a ver qué pasa, y nos estamos refiriendo a otras inteligencias. Si son unos fisgones, yo les diría que se quedaran en casa y porque lo que necesitamos es que empiecen a actuar, porque si no vamos a acabar en ese punto que tú ya sabes cuál será y que tú y yo hemos dicho por activo y por pasivo, ¿no? Porque se va ahí y se va ahí. Y no quiero hablar de más temas de guerrita y tal. Pero lo que sí es cierto, que si son unos fisgones, pues bueno, mejor se lo monten de otra manera, porque tendrían que empezar a participar a todo esto y poner un poco de orden. Podría ser algún tipo de energía como de antimateria o cualquier cosa de este tipo, o que fuera, digamos, un potencial antigravitatorio, que entonces todo lo que se acerque allí no pueda ser atraído, sino todo al contrario, es, digamos, repulsado o rechazado. Pues a mí me parece que también podría ser esto de aquí, ¿no? Pero hay algo en estos momentos que también es una noticia de estos días, creo yo, que es la desaparición del general McCalsen, me parece que se llama. Este señor era uno de los poseedores del conocimiento de los máximos secretos sobre los UAPs, o los FANIs, o los OVNIs, como siempre hemos dicho siempre. Y que este señor, que vivía en Nuevo México, de pronto pues salió de su casa sin las llaves del coche, sin su teléfono móvil, y ha desaparecido hace unos días. Y este personaje, claro, inmediatamente el FBI y otros sistemas de investigación se ha puesto a tope, porque es un general retirado y es un hombre que parece ser que dentro de su cerebro hay más de todo de lo que se nos podría decir en estos momentos. ¿Por qué ha desaparecido? Parece ser que no es un problema
digamos, de deficiencia o de alteración mental, parece ser que no, por lo que se sabe hasta ahora, pero esto me suena mucho también a cascajo en Mentes en el silencio de la noche, ¿no? Y entonces, pues claro, también hay que pensar otra cosa. Nos estamos acercando al mes 6, al solsticio de verano. Nos estamos acercando a un mes en el que van a pasar muchísimas cosas. El estreno de la famosa película que nos tiene a todos intrigadísimos, la promesa de Donald Trump, que no creo que se pueda cumplir porque tendrá otras cosas por las que no le dejarán dormir por la noche en estos momentos, de hacer una desclasificación masiva de información sobre el tema de los WAPs. Y después otra cosa que se viene a juntar curiosamente sobre toda esta especie, digamos, de totus revolutum del mes 6 de este año 2026, que es la consagración de la Sagrada Familia, que será seguramente el 10 de junio, para conmemorar, digamos, la fecha de la muerte, asesinato de Antonio Gaudí por el Papa León XIV, al mismo tiempo que va a pasar todo lo otro. Y por lo tanto, no me parece que sea una simple coincidencia del destino, para nada, y que todo, aunque pueda haber sido pensado o diseñado sin tener en cuenta todo lo demás que iba a pasar de una forma sincrónica o sincronizada, se ha producido esta sincronicidad en el espacio-tiempo, ¿no? Y esto me parece como un pelín sospechoso. Hombre, sospechoso es lo que comentabas, ¿no? Todo un general, el general McCasland. Pero es que, ¿cómo puedes dejar no rastro? ¿Qué ha pasado aquí? Y además fíjate que hay una cierta sincronía paralelística con la desaparición sin rastro también de una persona que llevaba bata blanca cuando estaba en un laboratorio, como es la científica Jacinto Reza. Oiga, desaparecen más o menos en 8 meses de distancia, sin dejar rastro. Los dos vinculados a unos estudios concretos sobre, pues, tema inteligente no terrestre. ¿Por qué cada vez que se habla del tema extraterrestre a altísimos niveles, estas personas tienen problemas? Tristán, una cosa es que habla en programas concretos de cosas puntuales, pero los que tienen y recaban información espectacular, que además por contrato tienes que guardar secreto profesional. Oiga, ¿qué está pasando en esta élite científico-militar que desaparece? Es que este señor, bueno, no era simplemente general y que ya es un rango y que estuviera dedicado a todo este tipo de investigación, que fue durante mucho tiempo el director de la base de Wright-Patterson. Me parece que era una de las que estaba muy implicada en todo este tema de investigación de elementos no casuales, digamos, lumínicos en el cielo y en los mares, ¿no? Y entonces me parece, digamos, que se ha sintonizado demasiado, ¿sabes? La desaparición esta. Esperaremos unos días a ver qué nos dicen, ¿no? Porque lo mismo puede ser que yo que sé, que se le haya comido un coyote del desierto o cualquier cosa. Porque también hay otra cosa que es muy importante. Si tú tuvieras un gobierno puramente fantoche y que ese gobierno fantoche simplemente ejecutara las órdenes de seres de otra dimensión, harías desaparecer todos los vestigios, todos los descontroles. El pobre Charlie Kirk, por ejemplo, aunque parece ser que lo de Charlie Kirk eran fuerzas más localizables. Muchos hablan del sionismo norteamericano, al que él últimamente había denostado, pero quiero decir que van a pasar cosas que no vamos a comprender. Y quería deciros una cosa. Ojo, que vienen curvas y hay que llevar el cinturón bien puesto, Tristán, cuando vienen curvas y según qué se dice. Sí. Y cierto edificio situado en España que visitará el Papa en el mes de junio,
puede estar bajo el punto de mira de alguna actitud, una acción, digamos, no amigable. Lo dejo ahí. Bueno, sabemos que hay una alerta por terrorismo y que bueno, los cuerpos policiales están investigando continuamente, rastreando todo y buena labor hacen. Buena labor hacen que tampoco sale mucho en los noticiarios, pero que se van capturando, se van apresando personas con muy malas intenciones. Una cuestión sobre el tema OVNI. Hay un congresista norteamericano, Eric Burleson, que bueno, él ha pedido que se pueda acceder, él, congresista norteamericano, de Estados Unidos, a instalaciones clasificadas como ultra top secret, para comprobar, pues, en lo que cada vez la ciudadanía está pidiendo, ¿no?, de Estados Unidos. Oiga, desclasifiquen, ¿qué hay con el tema? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? Y fíjate lo que ha dicho, que es que tal cual, ha dicho, sí que estoy intentando, pues de alguna manera, acceder a esta información, pero tengan en cuenta que no tengo intenciones de suicidarme, por lo que estábamos hablando. Según a qué nivel te pones en estos campos de información ultra top secret sobre el tema alienígena, desaparecen. Y ya lo tiene claro, ¿no? O sea que en el momento que ha entrado, digamos, con estas exigencias, puede ser que algún día se caiga de un balcón o de la veinteava planta de un rascacielos o una cosa de este tipo, porque estaba limpiando los vidrios o algo así. ¿Me entiendes? Porque claro, es lo que te he dicho ahora. Todo tiene unos tiempos y esos tiempos, vamos a ver, volvemos a lo de siempre. Y volvemos, que no quisiera ser insistente, pero es que creo que el origen de toda esta especie de desorden o de locura, cosas que no podemos llegar a entender por qué pasan y de qué manera pasan y por qué en ese momento, o por qué tanta agresividad y cosas de este tipo. Si estuviéramos sometidos a una, digamos, guía, a una conducción por parte de fuerzas que no son estrictamente humanas, pues estas fuerzas no querrán o no querrían que partes de su participación quedaran excesivamente expuestas, manifiestas. Y entonces fíjate que hay otra cosa que es importante. El tema de Donald Trump. El tema de Donald Trump sigue siendo un misterio y seguirá siendo un misterio. Ya lo hemos hablado de una forma muy abundante respecto al tema. Es decir, si nosotros tuviéramos que seguir, digamos, una línea de coherencia, de actitud humana, de, digamos, alternancia entre partidos políticos, es decir, si tuviéramos que seguir lo que vivimos antes del derribo de las Torres Gemelas, que fue el momento en el que se rompió, digamos, el tablero de juego. Entonces, lo que está pasando ahora, en todos los sentidos, no lo podemos entender. Ni podemos entender lo de Epstein, o sea, ni siquiera desde el nivel más suave. Los niveles mucho más profundos, de los cuales no habla prácticamente nadie, no los podremos entender porque forma parte de una especie de manicomio humano sumergido detrás, ocultado detrás de una realidad aparentemente, bueno, la rutina, ¿entiendes? Pero detrás de todo eso hay un manicomio en el que están pasando cosas que no los podemos entender, ni con la mente, digamos, más avezada y más aventurera, por decirlo de alguna manera, podemos entenderlo. Y sin embargo son cosas que están ahí. Y la guerra que tenemos ahora, ¿por qué de pronto se ha abandonado la guerra de Ucrania y los rusos siguen haciendo su trabajito mientras los otros se han dedicado a mirar para otra parte? ¿Entiendes? ¿Y por qué nos hemos olvidado de tantas cosas que ocurren, accidentes y cosas que hemos comentado y elementos climáticos que todavía no están explicados? ¿Y por qué se nos borra directamente de la mente? Hay una especie de barrido
electrónico que choca con nuestra mente y borra recuerdos. Bueno, esto yo sé cómo se llama, Tristán, ¿quieres saberlo? Sí. Bueno, es que, a ver, los expertos, los que realmente saben de esto y que conjugan... Mira, antes de que hubiera la guerra de Ucrania, se estaba reclutando gente con poderes psíquicos. No sé, yo ahora me hago longuis. No sé por qué bandos, ¿no? Porque aquí hay mucho más de lo que uno se puede llegar a imaginar. Pero esto que estamos viendo cada día sobre noticias, sobre desastre y un desastre y una mala noticia tapada por otra mala noticia, en el mundo de las artes místicas se le conoce como la estrategia del gato muerto. Es decir, que un concepto de una guerra, de una mala noticia, la idea es, a ver si me sé explicar, la idea es que si lanzas un gato muerto sobre una mesa de unos comensales, de una comida, todos dejarán de los problemas geopolíticos, de los problemas que están viviendo, porque eso les genera un shock, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues así de fácil. Si introduces un tema escandaloso o una mala noticia secundaria para que la prensa o el público en general, la sociedad, olviden el tema original, que era muy dañino para la sociedad, al meter el gato muerto, la estrategia del gato muerto, tú anulas el problema en el cual estaban hablando por otro shock, ¿no? Esto no es un cisne negro, sino la estrategia del gato negro que se conoce. Y aunque técnicamente enterrar la noticia suele referirse a esconder el dato importante al final de un texto, en geopolítica económica se usa para describir el acto de soltar una mala noticia justo, fíjate, que siempre pasa igual, justo cuando está ocurriendo un evento masivo o desastroso, esperando que se pierda, pues, entre el ruido. Estrategia del gato muerto. Y jamás, creo yo, que se había aplicado tan visualmente. Sí, yo en esto ya lo entiendo. O sea, es obviamente, digamos, un golpe de timón por un cambio de atención sobre digamos, lo que tú tienes y que es tu prioridad, y que de pronto te aparece cualquier otra cosa que te hace olvidar de tu cambio de atención. Yo, una de las cosas que señalo quizás de una forma, digamos, como más vital para mantener una consciencia abierta, para no dejarse llevar por todos los gatos muertos que te van tirando encima, es enfocar la atención. No sé si es para mucha gente dirá, ¿y cómo enfocar la atención? Muchas veces estamos haciendo cosas sin prestar atención, las hacemos de una forma rutinaria. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida compartiendo diversas actividades sin prestar ningún tipo de atención total a una sola. Si prestáramos atención total a todas y cada de las cosas, incluso las más sencillas, lograríamos un cambio de conciencia absolutamente brutal. Pero la gente, bueno, vamos a llamar el colectivo humano, el colectivo humano no tiene esa preponderancia, que es justamente lo que tienen los músicos. Los músicos, incluso hasta los de jazz, vamos a decir, hasta los de jazz. Pero quiero decir, los músicos supuestamente de las grandes orquestas sinfónicas o los grandes intérpretes solistas tienen una atención absolutamente focalizada a lo que están haciendo sin tener el más leve resquicio de pérdida de esa atención. Y gracias a todo ello pueden memorizar partituras enteras con toda, especialmente yo me quedo flipando con los conciertos de un instrumento y una orquesta sinfónica, para entrar todos los tiempos en el mismo momento, con exactitud. Los músicos de la orquesta tienen un director y tienen unas partituras, pero el solista no tiene nada de todo eso. Es un ser súper atento. Tristán, en los pocos minutos que nos quedan me gustaría profundizar un poco sobre lo que hemos hablado ahora recientemente, que es que considero que es muy importante y muy trascendental.
aparece un objeto luminoso sobre unas reservas gasísticas en Irán. Los cañones antiaéreos disparan sin cesar, ráfagas y ráfagas, y no tocan a esa estructura luminosa que me recuerda lo que sucedió durante el 24 y 25 de febrero del año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando aparece sobre el cielo de Los Ángeles una estructura luminosa bastante parecida y se empieza a hacer fuego disparando los cañones antiaéreos, ametralladoras. Se dispararon y está catalogado y datado 1.400 obuses. Repito, 1.400 obuses contra ese ser luminoso ahí en el cielo, y ninguno impactó contra él. Ninguno impactó. Me recuerda mucho, hay un paralelismo brutal, ¿eh? Hay un país en guerra, aparece una estructura luminosa, se le abre fuego porque se piensa que es del enemigo y no se hace blanco para nada. Y ha pasado lo mismo ahora, hace pocas horas, en Irán. Sí. Pero vamos a ver, si tú tienes un elemento que funciona por una energía, por un campo antigravitatorio, que es lo que te permite hacer estas maniobras absolutamente locas de los WAPs en ángulo recto, que nosotros hemos visto, ¿ves?, cómo funcionan estos WAPs en maniobras que un instrumento, digamos un avión o un satélite, de ninguna manera pueden realizar. Pero es que, claro, si tú tienes un campo antigravitatorio alrededor tuyo, todo lo que llega en su cercanía no reconoce la materia, o simplemente es repelido porque el propio campo antigravitatorio los envía en otra dirección, porque no pueden atravesar el campo antigravitatorio. Recordar que cuando hablamos de los ovnis del Tercer Reich, dije que el gran problema que tuvieron en los primeros, aparatos que realizaron, impulsados por esta energía antigravitatoria, yo diría que crearía como una especie de campo de antimateria, una cosa de este tipo, ¿no? Que desde dentro no podían disparar proyectiles hacia afuera porque el campo antigravitatorio no dejaba salir masa, ¿entiendes? Y entonces, claro, el gran problema fue armar a estos elementos volantes, que ya llegó hasta muy al final de la guerra, para que pudieran ser realmente efectivos en un combate, digamos, abierto con elementos materiales, con aviones, ¿no? Y entonces, pues aquí pasa 3/4 de lo mismo. Y puede ser esto, que puede también ser una emanación de energía conducida por un cañón de antimateria. Es decir, en estos momentos los estados, especialmente yo diría que China y Rusia, tienen unas investigaciones en armas nuevas que yo imagino que todas las infiltraciones que puedan tener habrán dado también chivatazos al gobierno de los Estados Unidos, pero que yo creo que en estos momentos tienen tecnologías ultra avanzadas, muy secretas, que están basadas en otro tipo de redireccionar, campos de energías alternativas, ¿no? Como antimateria, porque claro, si tú envías un punto de antimateria contra una masa de materia, la fundes, directamente desaparece la materia. O sea, es como las películas aquellas antiguas de las pistolas que desintegraban a los enemigos, pues exactamente lo mismo, ¿no? Entonces estamos en ese momento, claro, y a ver, si sigue durando la guerra en esta zona, en este lugar que digamos es como una especie de circo romano al aire libre, en la cual los leones y otras bestias y los mismos humanos se matan los unos a los otros, ¿no? Hay esa fuerza, ese pulso que describías tú antes también al principio, ¿no? Y hemos de ver cosas todavía que no han sucedido. Mira, déjame comentar o compartir una lectura que he hecho hace pocos días de cartas del tarot, en el cual me salía, algo muy extraño, no lo había leído nunca, ¿eh? Y cuando se hace lecturas de cartas del tarot, se hace lecturas de cartas del tarot. Y cuando se hace una tirada de cartas del tarot, esto es otra historia que se utiliza para la sanación. Pero en esta lectura me salía un tsunami
Tristán, un tsunami extraño, porque combinaba radioactividad y agua. Y me pregunto yo, a ver si va a detonar una ojiva nuclear en la zona del estrecho de Hormuz, una carga nuclear que explote bajo el mar, cerca de la costa, que pueda desplazar olas de metros de altura, olas gigantes, un tsunami, y que después, por la explosión nuclear, el agua vaporizada y las partículas del lecho marino, se vuelva toda aquella zona altamente radioactiva, contaminando todo de forma masiva. Esto a mí me tiene pues compungido, porque raramente estas lecturas se equivocan. Yo apuntaría también a una maniobra submarina, que se ha hablado muy poco, pero hay submarinos y se van a incorporar. Pues ya sabes que hay 22 países que han hecho un pacto con Estados Unidos para comprometerse con su aportación militar a mantener abierto el Golfo de Hormuz, que eso es otro tema que habría que hablarlo con un poco más de tiempo, ¿no? Y entonces que esto es un paso muy importante, porque hay bastantes países de la OTAN también ahí que de alguna forma se han comprometido a esta acción militar, ¿no? Y también es que claro, allí hay muchos enemigos a la vez. Y una cuestión, para acabar, fíjate que estamos viviendo, hablamos hace tiempo de que las guerras serían asimétricas, y esto es una guerra asimétrica y vida a todo nivel. A todo nivel. Yo estoy con el tema porque creo que una de las formas de limpiar no serán los dragaminas que vendrán de todas partes, sino que es enviar un pulso electromagnético submarino a la zona para directamente hacer estallar todas las minas a la vez. Tela marinera. Yo tenía una pregunta ya, pero nos tenemos que ir, Tristán. ¿Qué pasaría? Porque esto nadie lo ha dicho ni se ha planteado sobre la mesa. Oye, pero ¿qué pasaría si una civilización alienígena, externa a la Tierra o intraterrena, me da igual, se aliara militarmente con, por ejemplo, Irán, o con Ucrania, o con Rusia, o con Israel, o con Estados Unidos, o con quien sea? ¿Qué podría pasar en formato titular? Está pasando. Hombre, es lo que está pasando. Ya hemos dicho que este chivatazo de hace años de Irán, diciendo que Estados Unidos estaba controlado por un grupo alienígena, que ellos de alguna forma en esa comunicación asociaban con el mismo que había trabajado con el Tercer Reich, y que ahí está. Y si no es eso, será otro. Tela marinera. Profesor Tristán, el tiempo se nos ha desintegrado atómicamente de este programa tan profundo, tan interesante, al menos así lo considero yo y los miles de seguidores que nos siguen. Como siempre, darte las muchísimas gracias, profesor, escritor, investigador, analista. Gracias a vosotros por vuestra paciencia y por dejarme compartir vuestro tiempo y saber que hay muchos amigos que de alguna forma piensan exactamente lo mismo que tú y que yo, Ferran. Esto realmente me hace muy feliz. Que además, mira, voy a decir una cosa que no la he dicho nunca, pero que está pasando, me resulta fascinante, ¿no? Porque siempre piensas que te escuchan gente de casa, del trabajo, cuando van en el coche a la radio. ¿Sabes? Es escuchado también por militares de alto rango, ¿no? Y esto, caray, pues me enorgullece porque dices, algo debemos decir que les debe interesar en el tema que sea que tratamos cada día. Eso también. Tristán, repito, thank you very much, my friend. Okay. Ojo con el teletipo, ¿eh? Estaremos atentos por si acaso pasa algo más. Al final haremos un programa que le llamaremos Teletipo. La última noticia antes de que suceda. Amigos y amigas, como siempre, de lo que hemos tratado con el profesor Tristán, maravilloso, como siempre, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿O es que acaso hay jinetes o fantasmas jinetes en el cielo? And
old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way, when all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh, their faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. On that range up in the sky, all the horses snorting fire. As they ride on, hear their cry. As the rider sloped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. Today are with us you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-oh, yippee-i-oh, ghost riders in the sky, ghost riders in the sky.